El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, legislador federal hoy día, por el Movimiento de Regeneración Nacional, por cierto, está acusado de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana Nidia Fabiola. Sin embargo, pues como es diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional, se requiere un proceso de desafuero para poder proceder contra él. Se ha generado una controversia muy fuerte hoy día en el Poder Legislativo Federal porque en un intento por proteger a Cuauhtémoc Blanco, lo que han planteado los diputados es que a ellos se les presenten las pruebas del caso para decidir si hay elementos o no suficientes y proceder con el desafuero. Hay del Poder Legislativo, sobre todo legisladores de oposición, que dicen, oigan, a ver, no, nosotros no somos jueces. A nosotros lo que nos toca es recibir la solicitud y analizarla y concederla en todo caso, pero no tenemos que declarar culpable o inocente a Cuauhtémoc Blanco, no se equivoquen. Hoy el debate es muy fuerte al interior del Poder Legislativo y por eso quisimos hablar con el licenciado José Mario de la Garza, experto en temas jurídicos. Licenciado, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Erika, qué gusto saludarte. Jonathan, muy buenos días. Buen día, licenciado. A ver, licenciado, de entrada explícanos, ¿qué le toca hacer al Poder Legislativo ante una solicitud de desafuero? Sí, efectivamente, como bien lo señalas, ¿no? Para poder iniciar un proceso penal en contra del exgobernador de Morelos, se requiere eliminar la protección constitucional del fuero que tiene en virtud de que es legislador. Entonces, hay que recordar que esta petición la formuló el exfiscal de Morelos y presentó esta solicitud con base en la carpeta de investigación que se tiene abierta en donde se le imputan esos delitos a Cuauhtémoc Blanco. Entonces, el Congreso, como bien dices, recibe, y la ley de responsabilidades, Erika, Jonathan, es muy precisa. Tú no tienes que someter a votación la petición que te están haciendo, ni eres una entidad de enjuiciamiento, ni tienes que hacer una valoración de si existe responsabilidad penal o no. Eso le toca finalmente decidirlo a un juez en Morelos y determinar si hay una responsabilidad que le implique privar de la libertad a Cuauhtémoc. Pero aquí lo que se tiene que hacer, Erika, es recibir la petición, darle curso, porque ha habido muchas prácticas dilatorias que no están permitidas en la ley de responsabilidades, y proceder a elaborar un dictamen en donde se determine única y exclusivamente, que se le retire el fuero para que se inicie el proceso penal. Ahora, el que se le retire el fuero tampoco lo hace culpable, ¿verdad? Simplemente es eliminar la protección para que pueda ser llevado a juicio. Hay que recordar también, Erika, Jonathan, que por qué se instituyó este fuero. Este fuero era una protección que se pensó que debían de tener ciertos funcionarios de alto nivel. ¿Para qué, Erika? Pues para evitar que se fuera a inhibir el ejercicio de sus funciones por denuncias que tuvieran que estar vinculadas con temas del cargo en el que están. Pero no se creó el fuero como esta estructura de protección ante cualquier delito y ante cualquier situación. Aquí hay que hablar que se trata de un delito del orden de violencia familiar que nada tiene que ver con el ejercicio de la gobernatura o de la presidencia municipal que él desempeñó en Morelos, ¿verdad? No se le está pretendiendo iniciar el proceso penal por eso, por actos de gobierno me refiero, sino que son actos pues muy en el entorno familiar que lo señalan en un contexto de violación y de abuso, ¿no? Entonces, no debería, Erika, el fuero protegerte de eso. Debe de protegerte tu función y debe de permitirte desarrollarte en la función pública. Pero tampoco es como un cheque en blanco que te protege. Entonces aquí la Cámara lo que tiene que hacer es analizar el caso y decir, oye, Cuauhtémoc, pues en este caso donde te imputan delitos del orden familiar, pues no tienes fuero y enfrenta a la justicia y resuelve tu caso y determina si eres responsable o no, ¿no? Que la fiscalía te acuse y que determine pues, si hay una responsabilidad. Eso es lo que debería analizar, Erika, pero únicamente el quitarle el fuero tampoco es que lo haga responsable, ¿verdad? Pues tendría Claro. que seguir un juicio y demostrar que no se cometieron esos delitos y determinar que es inocente, ¿verdad? O que sí se los cometió. Pero, pues, como bien dices, el tratamiento que le dan es de protección, es del partido Morena, es de dilatar. ¿Te acuerdas que también hicieron una maniobra para quitar al fiscal que lo había acusado, a Sí. Uriel? Que como cuando a un político que protege el partido dominante se le acusa, pues parece que hay todo un mecanismo para protegerlo y para que el desafuero no avance, ¿no?
Ahora, justo me quiero detener en esta parte. ¿Qué lees en estas estrategias de protección que está llevando a cabo el Movimiento de Regeneración Nacional? En esto de decir, a ver, que nos traigan las pruebas y entonces decidimos si lo desaforamos o no lo desaforamos, casi que vengan y aquí pues libremos el proceso de responsabilidad para decir si es culpable o inocente Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué es lo que lees en esta postura que ha asumido el partido en el poder, Morena? O sea, eso es lo que habría que decir, es impresentable y resulta pues muy impactante que un partido que ha dicho en todos los foros posibles, Erika, Jonathan, que hay que defender al Estado para que no haya actos de corrupción y que no haya funcionarios públicos corruptos, ¿no? Porque esa ha sido la narrativa de Sheinbaum y de todo el movimiento de Morena, ¿no? Ahora saquen una bandera para defender lo indefendible y hagan toda una serie de maniobras de dilación, de distracción, de protección política para proteger a Cuauhtémoc, cuando lo que deberían hacer es, oye, pues no tienes fuero, enfrenta a la justicia y asume tus responsabilidades, ¿no? Pero fíjate cómo es muy fácil contradecir el discurso que sacan todos los días, el domingo en el Zócalo y todos los días en las mañaneras, ¿no? No a la corrupción, y nosotros no somos corruptos, y nosotros no permitimos la corrupción. Nada a Cuauhtémoc que se defienda y que le quiten el fuero, pero lo que veo, Erika, es la contradicción entre el discurso, ¿no? Entre la política barata de México de decir que no van a tolerar la corrupción, y luego lo que ves en la realidad, ¿no? Es Monreal y el Verde protegiendo a una persona que tiene unos capítulos de corrupción, Erika, impresionantes, ¿no? Y que no se le ha tocado nada y que no se le ha juzgado nada, porque no es solo el tema familiar. Habría que ver también todos los actos de corrupción que hubo en Morelos, que tampoco se han tocado, y que tampoco se le ha juzgado por eso, ¿no? Entonces, pues esto es esta idea muy típica de México, ¿no? En el discurso decimos algo, pero en la realidad decimos lo contrario. Ahora, ¿qué hace distinto al caso de Silvano Aureoles? Porque a él sí se han lanzado con todo, incluso el fiscal en la rueda de prensa matutina ha hablado en un par de ocasiones sobre el caso y le ha dicho, tarde o temprano vamos a dar con él. ¿Qué está sucediendo con el caso de Silvano Aureoles? Silvano Aureoles, junto con otros funcionarios, lo acusan de una malversación de fondos de más de 5,000 millones de pesos que tienen que ver con unos contratos de construcción y unos arrendamientos de unos cuarteles que se construyeron. Hay que recordar que Silvano Aureoles fue uno de los fundadores del PRD, y que pues tuvo una participación política importante, pero ahora pues es un opositor, ahora es un enemigo, ahora es un adversario. Y entonces a él sí se libran con mucha rapidez las órdenes de aprehensión, se detiene a los funcionarios que participaron con él y se sale a las mañaneras a decir, Aureoles está prófugo, pero como bien dices, pero lo vamos a encontrar. Y supimos que algunas personas del régimen anterior lo ayudaron y lo ayudaron para que se evadiera. Y a él sí, persíganlo y deténganlo y presenten fotografías en todos los periódicos y saquen a relucir que estamos actuando en contra de él. Oye, pues te da la pauta, Erika, no para que no se analice el caso de Aureoles, yo no diría eso, simplemente para decir, oye, pues vamos dándole el tratamiento igual a los casos, ¿no? ¿Por qué no se le aplica el mismo rigor y la misma dureza a Cuauhtémoc que a Silvano? ¿Por qué no hay el mismo nivel de persecución y de órdenes de aprehensión? Entonces te da la pauta de que sí, como esto es un enemigo, hay que perseguirlo, y con eso levantamos la bandera que estamos atacando la corrupción de los gobernadores. Oiga, y también para quedar bien con Estados Unidos, ¿no? De pasada. Sí, le dice el fiscal Gertz Manero, ¿no? Ayer a Silvano Aureoles, ándese cuidando, porque tarde o temprano vamos a llegar por usted. Sí. ¿Y por qué no le dirán eso, Jonathan, a Cuauhtémoc, no? Claro. Cuauhtémoc ahí, ¿no te acuerdas? Hace unos meses salió Cuauhtémoc que les ofreció ahí una taquiza a los diputados, que todo el mundo lo abrazaba, todo el mundo sonriente y todo el mundo encubriéndolo, ¿no? Pero si es un opositor, Jonathan, si es un adversario, si forma parte de otro partido, ese sí, que salga Gertz y que lo persigan. Si es uno de los nuestros, vamos arropándolo, vamos dilatando todos los procesos, vamos destituyendo al fiscal que lo acusó y vamos creando todo un mecanismo de protección. Pues que no se trata de atacar la corrupción por parejo y sin distingos y sin crear un trato discrecional como el que están creando. Se quejaron del que el PRI protegía a sus afiliados, sí, y que no les hacía nada. Se quejaron durante todo el tiempo, se quejaron de eso, y ahora lo practican igual, exactamente igual. Es exactamente lo que vimos antes de... Uy. Perdón.
Tenemos problemas a la comunicación Es que con el también van licenciado por el José Mario de la Garza. teléfono y ya no quiso hablar el teléfono. Sí. ¿sí? Aquí estoy. Ya, A ver si se oye. nos decía, licenciado, ya para concluir. No, para concluir, o lo que se quejaron del PRI, Erika, tantos años de este trato discrecional que se protege a los amigos y a los enemigos se les dan órdenes de aprehensión, la misma narrativa de que se quejaron ahora es la misma que ellos usan. Sí. Y entonces el combate a la corrupción, Jonathan, Erika, es lo mismo de siempre, ¿no? Es la corrupción se ataca si eres mi enemigo. Pero si eres mi amigo, te protejo. Entonces te doy un salvoconducto para que Cuauhtémoc quiebres al estado de Morelos, pero no te preocupes, no va a pasar nada, porque eres nuestro amigo. Silvano Aureoles, que es nuestro enemigo, ese sí que se preocupe porque lo van a encontrar. Tarde o temprano lo vamos a encontrar. Licenciado José Mario de la Garza, como siempre, muchas gracias. Abrazo fuerte, Erika, Jonathan, que tengan Cuídense. un excelente día. Muy buenos días, el licenciado José Mario de la Garza.